¿Qué tal, querido Gonzalo Monroy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches. Oye, a ver, primero, ¿tú qué opinas de la salida de Tatiana Cloutier en el contexto de esta discusión que tiene el gobierno de México con los Estados Unidos y Canadá sobre el sector eléctrico? Pues mira, yo te diría de que hay que agregarle una nueva víctima al clan energético que tiene la administración del presidente López Obrador, encabezado principalmente por la secretaria Rocío Nale y Manuel Bartlett. Ya hemos visto justamente que ya son 3 secretarios de Estado. Primero fue Carlos Ursúa, después Arturo Herrera. Hoy justamente sabemos también que sale la secretaria Cloutier por no haber podido mejorar, convivir, o en ese caso acatar las decisiones que está tomando en sentido energético. Y hoy, pues bueno, sabemos de que las conversaciones, las consultas van a continuar. Sabemos que hay una reunión esta noche en Palacio Nacional del sector energético con el presidente López Obrador, y tendremos que esperar a ver si ahí va a haber algunos cambios, si va a haber alguna especie de moderación, o en el peor de los casos, que es un escenario también factible, vamos a ver todavía un mayor endurecimiento en estas posiciones. Yo creo que el nombramiento en sí mismo nos va a resolver esa duda. Si ponen a la subsecretaria, si ponen a Jesús Seade, si ponen a alguien de ese perfil, podemos respirar tranquilos. Si ponen a alguien cercano a Nales, cercano a Bartlett, entonces ya se acabó la negociación y pasado mañana Estados Unidos pide el panel. De hecho, ahí déjame darte un poco de intel de lo que he podido saber las últimas horas y últimos días. Una parte justamente ha cambiado en la posición mexicana, porque en la posición que tiene el presidente López Obrador y este clan energético es que ya han hecho algunas concesiones, principalmente no pelear el monopolio de facto que querían imponer en el negocio del gas natural. Algunos permisos han salido a cuentagotas, pero han salido pocos, y obviamente pensaban de que, o la estrategia, hay que llamarlo de esa manera, querían llegar a un buen arreglo antes de un mal pleito. Sin embargo, la posición, y eso expresado por lo que viene de la parte, no tanto del Departamento de Estado, sino más por el representante comercial, la embajadora Catherine Tai, pues obviamente estamos viendo que Estados Unidos quiere los 4 puntos, no 2 de 4. Sí, claro, yo veo... Es que Estados Unidos está en una posición ganadora. Pase lo que pase, ganan. O sea, no hay modo, Gonzalo, que yo vea en que México pueda perder, digo que Estados Unidos y Canadá pueda perder. Ahí está este asunto de cómo en los paneles internacionales están trapeando con Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente, y fíjate, hoy se anuncia un segundo arbitraje que ha perdido de nueva manera CFE, y esto hay que mencionarlo. En las últimas 3 semanas, hemos visto que ha perdido 2 arbitrajes, donde ha pagado $100 millones, después 22 millones, y también una demanda. ¿El primero fue de 85 o de 100? Porque hay como versiones encontradas de cuánto fue. Lo que tú digas es el número bueno en este programa. Es 85 más 15, 85 por daños más 15 millones en gastos legales. Ah, ya, entonces estamos viendo $122 millones perdidos. En esa parte, pero creo que hay un dato incluso más revelador, David, con respecto a cosas que han ocurrido en años anteriores. Primero, vimos esta famosa renegociación de los mal llamados contratos leoninos, donde CFE termina efectivamente perdiendo en una peor posición de donde había empezado. Claro, porque creo que dices bien, y creo que recuerdas bien, perdón que te interrumpa. Sí. Estos son los contratos que Bartlett calificaba de leoninos, pruebas de la corrupción. Pues ya, jueces internacionales ya decretaron que no son leoninos, que no son prueba de la corrupción, que estaban vigentes, que están bien hechos. Hacer un contrato de leonino es un fraude y que no parten del fraude. Efectivamente, pero incluso creo que el dato más revelador, David,
tiene que ver con que era un contrato en la forma en que estaba firmado originalmente, muy benéfico para la CFE, tenía que hacer unos pagos muy pequeños en los primeros 10 años del contrato y eventualmente sí iban aumentando. ¿Qué terminaron haciendo? Terminaron aumentando justamente el plazo contractual de 25 a 30 años, 5 años sobre activos que ya estaban totalmente depreciados, y esto prácticamente equivale a una pérdida, en este caso hay que llamarlo como tal un daño patrimonial de más de 7,000 millones de dólares. Esa es la cifra verdaderamente que tiene que espantar a todo mundo. Y en última, yo creo que eso es interesante, David, lo que pasó hace aproximadamente un mes, 3 semanas, donde CFE había buscado un arbitraje, una suerte de investigación criminal en Estados Unidos contra exdirectivos de la CFE. El propio juez que lo estaba llevando el caso tiró por notoria improcedencia, porque era básicamente una búsqueda de expedición, era prácticamente ir a pescar a ver qué conseguían. Así que en ese sentido, pues literalmente va perdiendo por goleada la CFE. Sí, o sea, el abogado de la CFE ojalá tenga mucho dinero, porque yo creo que nadie lo va a contratar en el resto de su vida, ¿eh? No gana una sola. Y es peor, David, porque, por ejemplo, si recordamos lo que pasó en febrero de este año, cuando se estaba discutiendo en el Parlamento abierto la reforma a la ley de la industria eléctrica y después lo que vinieron de los foros de la fallida reforma constitucional, el propio abogado de la CFE le dijo a la soberanía, en ese caso a los legisladores, que no, que en su opinión no había violación del Tratado de Libre Comercio. Y analistas como tú, como yo, habíamos advertido desde 2019 que iban directo a los paneles de controversia. Sí. Y bueno, parece ser que están haciendo literalmente profetas en nuestra propia tierra. Sí, no, o sea, el abogado de la CFE, de una manera... Lo mejor que puede hacer un abogado es servir bien a su cliente. Su cliente... Podríamos perdernos en que el Estado mexicano no. Su cliente era Manuel Bartlett y la Comisión Federal de Electricidad. No le dio la mejor defensa posible. Le dijo cosas que está resultando que no son ciertas. Porque si nos vamos al panel y lo perdemos, no solo es la sanción comercial. Las empresas afectadas pueden tomar, oye, ya viste que lo sancionaron por hacer eso, ¿verdad? Entonces queda comprobado el daño que a mí me hicieron, que me indemnicen a mí también. O sea, es mucho más grande de lo que hemos visto hasta el momento. Es correcto, David. Y fíjate, una cosa que, por desgracia hay que decirlo, la leyó muy mal el gobierno mexicano, especialmente Manuel Bartlett, fue precisamente que empezaron a negociar con varias compañías, por ejemplo con Sempra y Enova, con TC Energía, y empezaron a firmar algunos acuerdos que, hay que decirlo, son muy ventajosos para las empresas privadas. ¿Qué ha ocurrido? Pues simplemente era su visión de que están desactivando algunos focos rojos, pero esos focos rojos, como tú muy bien apuntas, están ahí. Si de pronto México queda demostrado en falta, obviamente cualquier otra empresa de las que estén afectadas en ese sentido, que es prácticamente todo el sector eléctrico, puede demostrar daños ya causales y puede ser usado como precedente, poniendo en una muy, pero muy mala posición a México. Sí, no, la posición de México es perdedora por donde se le vea. Ahora, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿No qué esperas? Porque yo esperaría, y empiezo por ahí, yo empezaría que trajeran a Jesús Seade o a la subsecretaria o alguien de ese perfil. ¿Tú qué es? Eso es lo que yo deseo, pero yo no soy el presidente y no sé qué vaya a pasar. Que ascendieran a De la Mora, o sea, a mí me parece que eso es lo que estaría bien. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Yo creo que, como muy bien apuntas, vamos a tener mucha luz cuando aparezca el nuevo secretario o secretaria de Economía. Y ahí vamos a tener cierta luz. Hay que entender claramente que economía ahorita está en el ojo de la palestra, principalmente por el tema energético, pero también hay otras cosas, también como viene la parte automotriz, todo lo que está habiendo de importación e incluso, y lo sabemos a gran escala, cadenas de suministro globales. La relocalización, que es un tema en el que despreciaron a Tatiana Cloutier en este gobierno. No entendieron, no se entendió el mensaje en el diálogo de alto nivel cuando Estados Unidos dijo, los invitamos a que seamos socios en esta revolución. No lo entendieron ese mensaje. Es muy correcto,
y ahí es donde estamos de nuevo, no estamos quizá enfocados en la parte energética, pero hay muchas otras cosas en juego. Yo esperaría quizá que vamos a ver a un nominado político, allá hay que ponerlo de esa manera. Yo creo que todo el sector empresarial vería con muy buenos ojos tener a alguien de perfil técnico. Eso creo que sería muy benéfico, pero no veo que alguien que pueda hacerlo de esa manera, sobre todo lidiando con esas huestes yo te diría ultraestatistas, porque no son nacionalistas. Así que aquí vamos a tener que esperar a ver eso, seguramente, y que no le sorprenda a nadie, tomando como referencia lo que pasó en la Secretaría de Educación Pública, que algún nombre, algún cabello negro, pero de todas las confianzas del presidente López Obrador, termine justamente en la Secretaría de Economía. Habiendo dicho eso, David, también hay que decir algo muy importante. Realmente la Secretaría de Energía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también Economía, pues prácticamente son los que van no en el asiento conductor, van en el asiento de atrás. Ese tema energético quien está tomando realmente las decisiones, y en cierta forma se puede decir que es parte del que se haya ido la secretaria Cloutier, pues tiene que ver precisamente con Manuel Bartlett y también con la secretaria Nale. En menor medida justamente el director de Pemex, en mucho menor medida, pero obviamente ellos seguirán estando ahí porque no veo que el presidente López Obrador les pida su renuncia. Eso debería hacer el presidente. Querido Gonzalo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Claro que sí, David, un gusto enorme platicar contigo y con toda tu audiencia.